Muy buenos días, amados hermanos y amigos y familiares que en este momento nos están viendo. Nos gozamos y nos alegramos de estar aquí en la casa de nuestro Dios en un día muy especial. Y vamos a adorar a nuestro Dios a través de un canto lindo que Samuel ha preparado en esta mañana. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, todos nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfada en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Hermanos, nuevamente Dios me los bendiga y amigos, familiares que nos están observando. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 24, y vamos a leer del versículo 36 en adelante. La palabra de nuestro Dios nos dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados,
pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor bendiga su santa palabra. Amados hermanos, amigos, amistades, quiero decirles que el tema de esta mañana es victoria en Cristo. Hoy celebramos un día maravilloso, un día especial, que es la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Es un día muy hermoso, un día de victoria, porque nuestro Salvador resucitó. La resurrección es el corazón del cristianismo. Le da vida a la fe en Cristo Jesús. Nos da la certeza, la seguridad para proclamar esas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Todas las personas que han muerto, sus restos permanecen en las tumbas. Pero la tumba de Cristo, nuestro Salvador, quedó vacía porque Él resucitó. Y resucitó con poder, dice la palabra de Dios, venció la muerte con poder y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. La resurrección, verdaderamente, sin la resurrección, la fe en Cristo Jesús sería vana. Pero porque Él resucitó y venció la muerte, el mensaje de salvación tiene poder en Cristo Jesús. Porque Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Eso es lo maravilloso. Por eso este día es un día lindo, especial, maravilloso para la humanidad, porque Cristo resucitó. A veces se hacen preguntas a las personas, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que morir en la cruz del Calvario? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios, nuestro Padre eterno, después de que creó al hombre y la mujer, los instaló en el huerto que Él tenía preparado y les dijo que ellos se multiplicaran, que ellos gobernaran la tierra, ¿verdad? Y que disfrutaran de toda su creación. Pero les dijo algo muy importante, les dijo que había o estaba en el huerto el árbol del fruto del bien y del mal. Y les dijo: no lo coman, porque el día que ustedes coman de ese fruto, van a morir. Y la historia, la palabra de Dios nos enseña que Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto del bien y del mal. Y por eso es la razón que el pecado entró en la humanidad. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios nos enseña, por lo tanto, ¿verdad?, que lo que nuestro Padre Celestial estaba diciendo a Adán y Eva
¿verdad? Era realidad si ellos desobedecían. Por lo tanto, el pecado, la desobediencia de Adán pasó a toda la humanidad. Y el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo y no podía ya tener compañerismo, comunión con el hombre pecador. Y por lo tanto, Dios, en su amor, en su misericordia, ¿verdad?, escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que a través del pueblo de Israel la humanidad empezara, por decirlo, a comprender el plan de Dios. Y Dios le enseñó al pueblo de Israel, ¿verdad?, y al mundo, que para redimir los pecados del ser humano había que haber derramamiento de sangre, en el sentido de que había que sacrificar un cordero sin mancha, sin quebradura, pero o sea que fuera perfecto, para que, ¿verdad?, el sumo sacerdote, ¿verdad?, que Dios escogía dentro del pueblo de Israel, sacrificar aquel cordero, y esa sangre era rociada en el lugar santísimo para que aquella persona, aquella familia, sus pecados fueran redimidos. Y por lo tanto, ¿verdad?, de esa manera Dios, ¿verdad?, fue preparando al pueblo de Israel, a la humanidad, y Dios en su amor, en su misericordia, al ver la necesidad del ser humano, porque ellos hacían un sacrificio de un cordero anualmente para cada persona, cada familia, para redimir sus pecados. Y entonces eso tenían que estarlo haciendo continuamente. Pero Dios tenía el plan perfecto. Y el plan perfecto de Dios era que Él se iba a despojar a sí mismo y se iba a humanizar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él se despojó y se humanizó en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue obediente, dice, y obediente hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, Jesús tenía que dar su vida en sacrificio. Por eso Él tenía que padecer, tenía que sufrir y morir en la cruz para que hubiera redención de nuestros pecados. Porque Él tenía que darse sacrificio para pagar esa deuda del pecado, para que el hombre y la mujer pudieran volver a tener comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que el hombre y la mujer pudieran tener la bendición de poder tener salvación por medio de Jesús, nuestro Salvador. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Por eso Él también lo dice en su santa palabra. Nos dice la palabra de Dios que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Entonces, nuestro Dios, ¿verdad?, en su amor, en su misericordia, se dio a sí mismo para poder rescatar a la humanidad. Por eso la resurrección, en este día que celebramos la resurrección de nuestro Salvador, es verdad, la resurrección en el corazón de la fe cristiana. La resurrección es algo poderoso en la vida del creyente, ¿verdad? Y entonces en esta mañana, por eso queremos proclamar este mensaje: victoria en Cristo Jesús. Porque en Cristo hay victoria, porque en Cristo hay bendición. ¿Por qué? Porque Él resucitó, Él venció la muerte. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad? En este pasaje que leímos, nos damos cuenta nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que dice que nuestro Señor Jesucristo, al tercer día, cuando había resucitado, las personas que habían asistido a la fiesta de la Pascua, pues ya iban de regreso a sus lugares de residencia. Y entonces, pero estos discípulos que el Señor se encontró con ellos, ya había Él estado con ellos. Y entonces, pero
ellos iban a compartir, ¿verdad?, el acontecimiento de que habían visto a Jesús. Y dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús estuvo ahí con ellos. Y es maravilloso, hermanos, ver nosotros la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra a nosotros aquí en este pasaje, ¿verdad?, cómo Él le mostró sus manos, sus pies, ¿verdad?, de aquellos clavos que dejaron esas cicatrices en sus manos, en sus pies. Y no solo eso, sino que comió con ellos. Y eso es lo que es maravilloso que la palabra de Dios nos enseña, que realmente nuestro Salvador resucitó, venció con poder la muerte. Y entonces la Biblia nos dice que realmente Él resucitó. Y Él cuando iba con ellos hablando, les dijo, estas cosas se recuerdan que yo les he hablado, yo tenía que padecer, esto tenía que suceder, pero en otras palabras le está diciendo, vivo, he resucitado, he vencido la muerte. La Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad?, que en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, consumado es. En otras palabras, Él estaba diciendo, la deuda está pagada, es verdad, los he redimido de la condenación del pecado. Entonces, Dios nos enseña a través de su santa palabra la evidencia, hay testigos, ¿verdad? Vemos estos discípulos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 en adelante dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y es el apóstol Pablo que estaba hablando, escribiendo esta porción de la palabra de nuestro Dios. En este pasaje que miramos, ¿verdad?, donde nosotros basamos el mensaje de la victoria en Cristo Jesús por el poder de su resurrección, podemos ver la evidencia de su resurrección, y seguidamente miramos la necesidad de la proclamación, de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en la parte que estábamos leyendo nosotros, cuando Él iba hablando con estas personas, con estos discípulos, en verdad, dice, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, ¿verdad? Que todo esto tenía que acontecer. Y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Dios nos está enseñando aquí la necesidad de proclamar, de enseñar, de predicar que Cristo vive, que Él venció la muerte, que Él resucitó. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él hizo la obra redentora, pero siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer? Ahorita en estos tiempos, en este momento de crisis que estamos viviendo, ¿verdad?, acerca de este virus, ¿verdad?, que estamos viendo cuánta gente muere, ¿verdad?, y es duro para esos familiares o seres queridos de esas personas que no pueden ni enterrar a esos seres queridos, ¿verdad? Es un tiempo difícil de dolor, ¿verdad? Y nos compadecemos, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? Nos ponemos en el lugar de ellos, ¿verdad? Para que Dios los consuele.
y les dé esperanza. Y el punto que quiero decir es esto, ¿verdad? A través de este tiempo que hemos estado pasando, de esta crisis, Dios ha traído bendición al ser humano. Porque yo quiero decirte, amigo, personas que nos están viendo en este momento, que si tú no has confiado en Cristo como Salvador, como el Señor de tu vida, si tú no estás seguro, segura que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, si tú no estás seguro, si te tocara morir, ¿dónde tú vas a ir? El Señor te da el mensaje en este día y Él te dice, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero salvarte, darte vida eterna, yo quiero que tú vengas a mí, porque el Señor nos enseña eso. Dice, a los que creyeron y le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Señor enseña en su santa palabra. Él se dio en sacrificio. Él hizo la tarea redentora. Pero cada ser humano necesita tomar la decisión de confiar en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Porque la palabra así nos enseña, la palabra de nuestro Dios. Entonces, cada persona tiene que reconocer que es pecador o pecador y arrepentirse de sus pecados. La Biblia nos da ejemplo a nosotros cuando el apóstol Pedro, su primer predicación, se le acercó a aquellas personas y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo, tengan fe en Cristo Jesús, arrepiéntase y crean en Cristo Jesús y bautícese en el nombre de Jesús y serán salvos. Vemos por lo tanto que debe de haber un arrepentimiento en la vida de la persona y entregar su vida, darle el control a Cristo Jesús para que Él guíe y gobierne su vida. Ese es el acto de fe que Dios quiere que cada persona haga delante de Dios, confiando en Cristo Jesús. Por lo tanto, en este día, ¿verdad? Este día maravilloso, porque este es un día hermoso, donde quedó marcado en la historia que Cristo resucitó, que Él venció la muerte y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que un día volverá, dice, por su iglesia. Por lo tanto, yo te digo en este día, es probable que tu vida no te pase nada en estos días por el problema de este virus. Puede ser que no llegue a ti y sigas tu vida. Pero ¿de qué sirve que eso así sea si vas a seguir separado de Dios, separada de Dios? Porque Cristo lo que quiere es perdonar tus pecados. Cristo lo que quiere es que tú le des lugar en tu corazón para que Él more en tu vida y Él guíe tu vida por medio de su Santo Espíritu. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros proclamemos, y por eso lo estamos proclamando en esta mañana, para que aquellas personas que no conocen a Jesús como Salvador y Señor, aquellas personas que al morir no saben dónde van a ir, este es un mensaje, este es un día maravilloso, porque Dios quiere perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, pecador, y abrir tu corazón e invitar a Jesús que Él guíe tu vida, que more en tu vida, que bendiga tu vida. Y eso es el deseo de Dios para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere traer este mensaje a ti que no conoces a Cristo. Y a los que conocemos al Señor, he escuchado de personas, testimonios, que a través de este tiempo de crisis, muchos hijos e hijas de Dios
que se habían conformado a este mundo, están regresando a los pies de Cristo. Están reconciliándose con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios es un Dios bueno, misericordioso, que aún a través de esta crisis, Él la usa para traer reflexión a sus hijos, para traer arrepentimiento y salvación a aquellos que no le conocen, y arrepentimiento y restauración para sus hijos. Y por eso en esta mañana proclamamos ese mensaje poderoso en Cristo Jesús, que Él resucitó, que Él vive y que permanece para siempre, dice su santa palabra. Por lo tanto, Dios nos encarga a nosotros que proclamemos ese mensaje en este día maravilloso que celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Por último, la palabra de Dios que leímos nos dice que no estamos solos. Era necesario que Él sufriera y padeciera y que resucitara al tercer día, dice su santa palabra. Y por eso les encargó que ellos esperaran, porque Él le iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo vino a la iglesia, a los hijos de Dios. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a la vida de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da poder a nosotros de poder caminar en victoria, de poder ser vencedores del pecado, de poder tener ese poder para que el pecado no se enseñoree de nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Y para proclamar, para predicar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, proclamar que Cristo vive, proclamar que Él resucitó, que Él venció la muerte y que un día va a regresar por su iglesia, por sus hijos. Por lo tanto, podemos decir lo que la palabra de Dios nos enseña, que Cristo es ese puente entre el hombre y Dios. Cristo es el único medio en el cual el ser humano puede ir al cielo, hacia Dios. Solamente Él. Por eso Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo el Señor. También dijo que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta mañana, en este día, ¿verdad?, traemos a ti ese mensaje de victoria en Cristo Jesús, para que en este momento de crisis nos volvamos al Señor, nos consagremos al Señor, para que en este momento de crisis, si tú te has apartado de Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor, para que tú, que no tienes la seguridad de dónde vas a ir el día que mueras, ábrele tu corazón a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y invítalo para que Él more en tu vida y guíe tu vida y experimentes la vida eterna en Cristo Jesús. Experimentes el nuevo nacimiento en la vida espiritual en Cristo Jesús. Yo estaba leyendo, ¿verdad?, una anécdota, y dice esta anécdota, dice que una vez un filósofo emprendió un viaje y para llegar a su destino tenía que cruzar un río caudaloso. Y la única manera de cruzarlo era mediante una canoa o un bote de madera. Y el dueño era un hombre sencillo, humilde, ¿verdad?, que guiaba aquella canoa, aquel bote pequeño. Y dice que el filósofo se metió en la pequeña barca y durante el trayecto fue hablando con el dueño de la pequeña barca. Y dice que le dijo: amigo, ¿sabe usted geografía?
Y este hombre sencillo y humilde le respondió, no. ¿Qué es eso? Le dijo él, si no sabe geografía, ha perdido el 10% de su vida, replicó el filósofo. El filósofo le volvió a preguntar, amigo, ¿usted sabe gramática? Y el hombre le respondió, no, señor, yo no sé qué es eso. Y entonces, con gran gesto, el asombro, la preocupación del filósofo, le respondió, si no sabe gramática, ha perdido otro 10% de su vida. Así fue todo el resto del camino, de la navegación, preguntándole al hombre, ¿verdad?, dueño de la barca, si sabía aritmética, historia, ciencia, y así va. Y el hombre humilde, sencillo, respondió a todo que no, que él no sabía nada al respecto. Y así, ¿verdad?, en el trayecto el hombre se preocupó porque dijo, bueno, ya con todo lo que me ha preguntado solo me queda 10% de vida, porque ya llevo 80% de vida perdida. Y iban tan distraídos en la plática, ¿verdad? Tanto el hombre que manejaba la barca como el filósofo. Y de repente, ¿verdad? Como iba tan concentrado, este hombre, ¿verdad?, se le olvidó, ¿verdad?, que en el centro del río había una gran roca. Y de repente pegó aquel pequeño barco y se partió y empezó a hundirse. Entonces, este hombre sencillo y humilde le preguntó al filósofo, amigo, ¿sabe usted nadar? Y el filósofo le respondió, no sé nadar, respondió. Pues le dice, usted ha perdido, le dice, el 100% de su vida, pues nos vamos a hundir y se va a ahogar. Y la anécdota nos enseña esto, que si tú no has confiado en Cristo Jesús, vas a naufragar, vas a padecer, vas a perecer. Por lo tanto, Cristo te extiende su mano, porque Él es el único que te puede cruzar de esta vida hacia la eternidad. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo, que me estás viendo, y que la gracia y la misericordia de Dios te bendiga de una manera especial en este día, y que reflexiones en tu vida, en tu relación con el Señor, para que en este día tú te acerques a Él, para que en este día confíes en Él como Salvador y Señor de tu vida, sabiendo que Él venció la muerte, sabiendo que Él nos va a resucitar en el día posterior. Y Dios quiere que en este día tú experimentes la victoria que hay en Cristo Jesús, que Él venció la muerte. Y con Él tú y yo vencemos la muerte. Hemos vencido la muerte. Si no has confiado, Él quiere que tú seas vencedor y seas un hijo, una hija de Él. Que Dios los bendiga, los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que Dios traiga paz, descanso, fortaleza en estos días que estamos pasando, esta crisis de este virus. Que sigamos confiando y descansando y esperando en nuestro Dios, que Él nos va a sacar adelante. Que Dios te bendiga.